Taller número 2, ejercicio de Excel. En este taller se comprenden 4 funciones. Una para un total de ventas, promedio de ventas, mayor venta mes y menor venta mes. Vamos a proponer el total de ventas que sea el último. 4 funciones. El objetivo consiste en configurar con el formato de tabla y aplicar 4 funciones. Para eso se propone el siguiente ejercicio. Los datos de cédula y los datos de nombre pueden ser inventados. Los valores que se van a digitar en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, también pueden ser valores inventados. Un ejemplo, el primer vendedor, que es Andrés Zuleta, pudo haber vendido $5. Segundo, Carlos Gómez, y de esa manera vamos a manejar números pequeños. El objetivo es configurar 4 funciones. Y se propone rellenar la tabla con los valores correspondientes a valores que usted pueda digitar de dígitos menores a 10. Otra demostración. Digamos de que el vendedor Andrés Zuleta en febrero vendió $6. Carlos Gómez $5, Esteban Ríos $4, Juan Martínez $10. Entonces la dinámica es esa. Los dígitos que sean dígitos menores a 10 para que podamos hacer operaciones y se puedan comprender de una manera más sencilla. Para el ejemplo, entonces, voy a configurar en la columna de enero las 4 funciones. El promedio del mes corresponde a una función y la función la vamos a consultar en el Excel. Promedio. Hay que revisar que la función esté configurada y guardada en el Excel, es decir, que exista. Para ser más técnicos, vamos a darle clic en promedio. Y luego voy a proceder a hacer la selección de los datos que tenemos en la columna de enero. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Para cada uno de los meses se debe hacer la misma configuración. Para el ejemplo, con la pregunta de mayor venta mes, ¿cuál es la mayor venta mes? Es el número más grande que encontremos acá. Vamos entonces a proceder con el nombre de la función MAX. Elegimos la función, seleccionamos los datos desde enero, cerramos paréntesis. Menor venta de mes, la función es min. Vamos a elegirla de un listado que aparece en Excel con doble clic. Seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter para terminar la operación. Y el total de las ventas es igual a la función de suma. Aquí a muchos usuarios del Excel les gusta utilizar un botón que se llama autosuma. Recomiendo hacerlo como se está explicando. Seleccionamos, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Aquí tenemos entonces las 4 funciones configuradas. Todos estos valores que tenemos en cada mes son valores que usted va ingresando. Como estrategia se pide que sean números o que sean dígitos menores a 10 para que sea más fácil manejar los formatos que a continuación se van a configurar. En la vida real, pues bueno, hay que adaptar todo a las especificaciones que exige el trabajo. El promedio del mes, mayor venta mes, menor venta mes y total venta mes, también hay que hacerlo en febrero,
hay que hacerlo en marzo y en abril. Entonces el aprendiz puede seguir haciendo la práctica con la configuración de cada columna en la función correspondiente. También se tiene una apreciación de que el formato de tabla, que a continuación se va a explicar, nos permite ser más eficientes. Para eso entonces vamos a seleccionar una de las columnas de la tabla. Para el ejemplo voy a poner el cursor en número. Voy a revisar nuestra opción de menú del inicio y me voy a desplazar a buscar un botón que se llama dar formato como tabla. Aquí hay que tener buen orden porque debido a la versión del Excel se va a encontrar este botón aquí en dar formato como tabla, o puede que se encuentre más hacia el extremo. En el Excel que estoy presentando el ejercicio, pues lo voy a encontrar aquí. Se despliega esa ventana y se va a elegir uno de los colores que usted prefiera. Para el ejercicio en pantalla azul, estilo de tabla claro, voy a elegir. Hay que tener muy buen sentido de configuración porque esto que tenemos acá alrededor me está diciendo de que la tabla va a quedar seleccionando estos datos y de hecho eso es lo correcto. La referencia que encontramos acá es una referencia absoluta, se explicará en próximos talleres. Aquí la precaución que hay que tener es que la tabla tiene encabezados, debe quedar marcado. La tabla tiene encabezados, es decir, los títulos de la tabla. Procedemos a aceptar. Y en pantalla vamos a encontrar que nuestra tabla efectivamente fue configurada. Ventajas. Nuestra tabla incluye los autofiltros, es decir, estos botones que nos van a permitir revisar información para hacer análisis de acuerdo a los requerimientos. En este apartado donde dice seleccionar todos, si lo desmarcamos, quedaría entonces pendiente de que marquemos a la persona que vamos a analizar. Ejemplo, Andrés Zuleta. Vamos a analizar las ventas de Andrés Zuleta, entonces al hacer ese filtro se ocultan los demás personajes. Y aquí vemos que de la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se ocultan la 6, la 7, la 8, la 9, 10, 11, 12, 13, 14. Continúan aquí. Quiere decir que está controlado por este filtro. Entonces aquí estamos observando en pantalla solo uno de los vendedores que están registrados. Para volver con la información que está escondida temporalmente, presionamos el filtro y activamos en la opción seleccionar todo, aceptar. El objetivo de trabajar con tablas es que sea más amigable y más flexible a la hora de hacer las operaciones. Por ejemplo, vamos a ingresar. Bueno, yo por asuntos técnicos había hecho otra configuración por acá, va a quedar incluida, pero esto es más que todo un atajo técnico. Lo voy a implementar, seguramente en el ejercicio que ustedes van a elaborar no se presente esta última opción que estoy configurando. Entonces el 11 se va a ingresar. Automáticamente esto puso unas líneas que están incluidas en la tabla. Voy a ingresar un número de documento. Voy a colocar el nombre que corresponde a ese vendedor. Recuerden que estos números y estos nombres son ficticios. Esto simplemente lo inventamos. Vamos a decir de que ese vendedor o esa vendedora vendió $7 en enero. Le damos Enter y todo ya sigue en estas operaciones que se actualizan automáticamente. El promedio que se realizó al inicio corresponde
a la suma de estos números y internamente la operación la hace la función. Suma y divide por 11, que es el número de filas con información. Si usted se detiene a revisar eso y deja el cursor por acá internamente, vas a encontrar que el Excel le va sacando anuncios y dice, bueno, entre D5, 2 puntos de 15, hay estos números, 5, 7, 9, 2, 4, 5, 67, 8, 10, 2 y 7. Son los números que están aquí. Y para entender muy bien el manejo y la parte avanzada del formato de tabla, voy a borrar esta función. Al borrar esta función, la voy a implementar de otra manera. Voy a poner el igual. Voy a escribir el nombre de esta tabla. Entonces, para eso voy a empezar el nombre de la función, que es promedio. Internamente voy a escribir la tabla. ¿Qué significa tabla número 3? Significa que esta base de datos que tengo acá, que le puse ese formato de tabla, se llama tabla 3. Y para verificar eso, pues es muy sencillo. Al escribir tabla 3, vamos a ver seleccionado este conjunto de información. Entonces acá dice tabla 3. Voy a poner corchetes para que en un listado me aparezca el nombre de la columna que voy a incluir en esa función, en esa operación. Voy a incluir enero. Y dándole clic a esa columna, aparece acá, cierro corchetes, cierro paréntesis y termino con aceptar. Es la misma operación, solamente que es a un nivel más avanzado. Aquí voy a traer el nombre de la base de datos, que es tabla 3. Y aquí voy a traer la columna que es enero. Y de esa manera voy a trabajar con una herramienta que me va a permitir trabajar con un volumen ya más grande de información. Voy a hacer lo mismo con mayor venta mes. Voy a borrar. Voy a incluir la tabla 3. Voy a darle doble clic para evitar cometer errores. Voy a colocar el corchete. Voy a elegir la columna de enero. Voy a cerrar el corchete. Voy a cerrar paréntesis y termino con aceptar. Enter. El menor venta mes, de igual manera, también voy a borrar lo que había seleccionado. Voy a escribir el nombre de mi base de datos. Si hubieran más tablas, aquí aparecía un listado con más tablas. Por ahora solamente la única tabla que tengo es la tabla número 3. Voy a presionar el corchete, voy a elegir la columna, cerramos corchetes, cerramos paréntesis, enter. En todas las funciones voy a hacer el cambio, como lo hice anterior, a que quede más avanzado, que la base de datos quede acá guardada, tabla. Voy a elegir con clic, tabla 3, corchete, enero, corchete, paréntesis y aceptar. ¿Cuál es la diferencia de trabajarlo con el formato de tabla? Reside en que si una tabla tiene, por ejemplo, 5.000 registros, voy a trabajar más rápido escribiendo el nombre de la tabla o la base de datos. Tener en cuenta que a veces hay que seleccionar columnas y cubrir todas las celdas que tienen la información para poder hacer la operación. Entonces, si yo tuviera 5.000 celdas, estaría aquí seleccionando 5.000 filas y eso es un proceso bastante dispendioso. Entonces, para eso se trabaja con el formato tabla. En vez de seleccionar, se escribe el nombre de la base de datos y entre los corchetes buscamos el nombre de la columna. Estrategias para reconocer cómo se llama nuestra tabla o nuestra base de datos. Es muy sencillo. Voy a dejar entonces con un clic en el primer campo de la tabla, en la primera columna. Voy a mirar hacia arriba y de todas estas opciones, la opción de menú, voy a buscar el diseño de la tabla. Hay que tener muy en cuenta que dependiendo de la versión del Excel, estos botones se van a comportar de un poquito en el orden diferente. Entonces voy a entrar al diseño de la tabla.
Aquí hay muchas opciones que se van a ver en otros talleres. Y aquí al inicio dice nombre de la tabla, tabla 3. Recomiendo no cambiar el nombre de esa tabla aún, mientras que seguimos realizando más talleres. Y este ejercicio entonces se recomienda que lo siga desarrollando en cada una de las columnas, configurando las funciones correspondientes.